días, hermanos. Está medio fuerte, parece un poquito el... Señor les bendiga a los presentes y también a nuestros amados hermanos que nos acompañan a la distancia. Rogamos las disculpas porque habían varias peticiones también de himnos, ¿cierto? Pero a veces no alcanza el tiempo y yo sé que nuestros hermanos van a entender. Así que sea también un saludo fraterno para todos y cada uno de nuestros hermanos a la distancia. Bueno, los días domingos estamos estudiando, en virtud de esta pregunta, ¿quién es Dios? Muchas cosas que la Biblia revela de este Dios para otros desconocidos. No sé si usted se acuerda que partíamos por ahí por marzo, citando ese pasaje de Hechos capítulo 17, creo que era, ¿no? Cuando Pablo llega a Atenas, ¿ya? Y escucha una inscripción, lee una inscripción que dice al Dios desconocido. Para muchas personas, como se mencionaba hoy día, Dios es un nombre, pero la esencia de ese Dios es desconocido, no conocen a Dios. Y la Biblia revela este Dios, del cual estamos hablando ya desde marzo, y tratando de profundizar con todas nuestras limitaciones, con lo complejo que es, lo insondable de Dios, lo inconmensurable, es decir, no se puede medir las dimensiones de Dios. Pero ahí vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, estudiando y aprendiendo más de Él. Lo decíamos en su oportunidad, creo que una de las bases del estudio de Dios es aceptar su soberanía. Cuando nosotros aceptamos sumisamente su soberanía, empezamos a entender los propósitos de Dios, al menos medianamente, no plenamente, pero vamos entendiendo que Dios siempre va a hacer su voluntad. Y una de las cosas que aprendemos en la base de la soberanía de Dios es que Él siempre va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad y no conforme a lo que nosotros queramos. Aunque queramos lo mejor, ¿cierto? Aunque pidamos las cosas que creemos que es lo mejor, a veces Dios no responde así. Porque los propósitos soberanos de Dios escapan a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, lo inmediato. Entonces, eso trae mucha paz a nosotros, hermanos, cuando nos vemos enfrentados a situaciones en que vemos que Dios no responde como nosotros quisiéramos. En otras palabras, no recibimos la respuesta que esperábamos. Por ejemplo, hoy día se pidió por sanidad. Personas, seres amados que están cruzando por enfermedad. Y uno, en la lógica humana, en la perspectiva humana, quisiera la sanidad para todas las personas. Pero conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, no siempre es así. Eso es muy importante. ¿Y cómo lo concebimos y cómo nos consolamos con estas cosas que a veces no son respondidas como nosotros esperamos? Sobre la base de la soberanía de Dios. Él es soberano y Él hace como quiere. Entonces, cosas profundas, hermanos, que la Biblia revela, más allá de la religión, más allá de una liturgia, como a veces lo he dicho, y es que mi propio, ¿no es cierto?, lema para mí mismo, el cristianismo no es una chapita que uno pueda llevar en la solapa, ¿ya? En donde dice yo soy cristiano, o tapizar la casa con textos bíblicos, que no es malo, si usted lo hace, no estoy diciendo eso, pero es más que eso, es vivir a Cristo, es reconocer cuán falto estamos nosotros de la perspectiva de Cristo. Así que tenemos toda una vida para encumbrarnos en esa demanda que no es fácil, ¿no es cierto? Por eso que estamos estudiando este punto, porque sin ser presumido creemos que en muchas iglesias se habla de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Es un Dios pequeñito, es un Dios que no está sentado en un trono, que no ejerce soberanía desde allí, sino que un Dios manipulable, un Dios que se transforma como en esa famosa lámpara del mago, ¿no es cierto?, donde queramos que Él nos dé lo que nosotros le pidamos, ¿cierto? El genio, a eso me refiero. No, Dios no es así. Dios siempre va a establecer su voluntad y nosotros doblegar nuestra cerviz aceptando su voluntad, que a veces no es fácil, por supuesto. En esta oportunidad, como ya venimos ya varias semanas estudiando, estamos abordando un tema que también ha sido muy polémico a través de la historia, los primeros siglos, cuanto más el tema de la Trinidad.
Porque yo quiero dejar esto categóricamente establecido. Nuestra iglesia local, nosotros como cristianos de esta iglesia local, creemos que Dios es trino. Creemos en la triunidad o trinidad. Es decir, sin creer en el politeísmo de tres dioses, porque no va por ahí la interpretación, sino que es un solo Dios. Sin embargo, se manifiesta en tres personas, ¿ya? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esta mañana vamos a hablar precisamente de eso, porque la semana pasada nos quedábamos en lo que era la unidad compuesta, ¿no? En virtud del pasaje tremendo que la Escritura nos entrega como revelación en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si usted se recuerda, oye Israel, este es un llamado de atención, oye Israel. Me gusta trasladarlo quizá al lenguaje más coloquial. Israel, no te confundas, ¿ya? Estaba rodeado de pueblos paganos, de pueblos que concebían a Dios como un politeísmo, es decir, varios dioses. Pero el Señor le dice a su pueblo, oye Israel, el Señor, el impronunciable, ¿se acuerda que decíamos? Jehová es una expresión de Dios que no se puede pronunciar, en este caso lo vamos a leer como está transcrito al español, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ya? Es decir, el Señor, nuestro Elohim, esa palabra Dios es Elohim, ese concepto, muy bien, muchas gracias por las láminas de apoyo, es un concepto plural de Dios, ¿ya? Elohim lo estuvimos viendo, Génesis capítulo 1, verso 26, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos, ¿se acuerda? Es decir, una unidad compuesta, una pluralidad en este término Elohim. También lo veíamos, por ejemplo, en Génesis 3, después que el hombre cae en pecado. El hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo es eso que Dios habla en singular, pero se expresa en plural? Y dijo Dios, singular, el hombre es como uno de nosotros. Plural, ¿no? Y también lo vemos en Génesis 11, también nos acordábamos de ese pasaje, cuando, a propósito de lo que decía nuestro hermano, que cantábamos con los niños en la Torre de Babel, y dijo Dios, descendamos y confundamos. Nuevamente esa expresión que podríamos decir incomprensible gramaticalmente, y dijo Dios, descendamos. ¿Eh? ¿Cómo entendemos eso? En este concepto plural, encerrado en esta unidad compuesta, vuelvo a insistir, que es Elohim, el Dios verdadero que compatibiliza absolutamente con nuestra doctrina, nuestro dogma de fe, que es la Trinidad, ¿sí? Ahora, esa palabra que aparece ahí en Oye Israel, la Shema, que se conoce, la palabra uno, Ejad, usted lo puede ver en pantalla, Ejad, precisamente en el hebreo significa una unidad compuesta. Así como el Señor le dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa palabra una sola carne es ejad, es decir, una unidad compuesta. Y esto es lo que podemos entender del matrimonio. El matrimonio ya no son dos, sino que es uno. De modo que vemos en la Trinidad todo este concepto complejo de unidad compuesta, es decir, tres personas en una. No son tres dioses, conforman solamente una persona. Y en el día de hoy, ya la semana pasada estuvimos hablando un poco de esta unidad compuesta en varios pasajes, y vamos a seguir recorriendo, no sé cuánto nos tome todo esto, pero vamos a dedicar tiempo a ver las tres personas primero, ¿ya? Que conforman esta unidad compuesta. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya comentaban por ahí que en los primeros siglos había una oposición a esta doctrina, que lo quiero decir con todas sus letras. Esto no es una doctrina exclusiva o un monopolio de la Iglesia Católica, porque usted se va a encontrar por ahí con un testigo de Jehová, y si se pone a conversar con un testigo de Jehová tiene que estar bien preparado, porque ellos están muy preparados para presentar su mentira como una gran verdad, y nosotros a veces presentamos la verdad como una mentira, así titubeando, dudando, quizás, no, tenemos que ser certeros. Entonces ellos le van a decir, la Trinidad es una doctrina católico-romana, fundada por Constantino el Grande, Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, y usted si no está preparado va a titubear. No, mis hermanos, la Trinidad no es una doctrina
exclusiva que nace en el seno de la Iglesia Católica. Esto nace en la Biblia. Ya lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Solamente con meditar en este texto de el Elohim, este término plural, pero que apunta a un solo Dios, ya nos da las bases para creer que Dios se manifiesta en una unidad compuesta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a iniciar de manera muy particular, digo particular por lo que les voy a comentar a continuación. Nos vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5, hermanos. Primera de Juan capítulo 5. Bueno, en Primera de Juan capítulo número 5, versículos 7 al 8 dice lo siguiente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, ¿por qué decía de manera particular quería iniciar? Cuando usted se pone a indagar sobre la Trinidad, hace muchos años atrás hablábamos sobre este punto en donde los que quieren presentar la Trinidad mejor censuran este pasaje, no lo mencionan, porque está lleno de polémica. Los que están familiarizados con este texto podrán ratificarlo. Técnicamente es lo que se conoce como coma joánica o juanina, ¿ya? Es lo que, no sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, ¿ya? Coma significa, es como una cláusula, y que se presume que es una interpolación, que no existe en ningún manuscrito griego, ¿ya? Y que habría un tal, bueno, los que les gusta indagar sobre el origen de la Biblia, los manuscritos, los códices, ¿cierto? Es una cuestión muy técnica, yo no quiero que nos vamos para allá, seamos simples, bajemos lo complejo a lo simple. Bueno, dicen que un tal Erasmo, ¿cierto? ¿Cuántos han oír de Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? De lo que hoy día sería Holanda o los Países Bajos. Él en una de sus copias, ¿cierto? Supuestamente presionado por la curia romana, habría incluido esta coma o esta cláusula que no aparece en ningún texto de los manuscritos que se han encontrado, los más confiables, que ratifican de manera literal la Trinidad. ¿Ya? Usted lo puede leer, versículo 7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, claro, hay un debate de, yo diría, de siglos en aceptar o no aceptar esto, ¿ya? Por ejemplo, si usted toma algunos interlineales, el interlineal que normalmente yo uso, el de Francisco Lacueva, no aparece este versículo 7. Reconoce, siendo Francisco Lacueva un tremendo maestro trinitario como nosotros, no lo incluye, porque él se basa en los manuscritos más antiguos, donde no aparece esta coma o esta cláusula joánica, ¿ya? Ahora, ¿por qué parto así de manera particular? ¿Ya? Porque según se dice esto, así, de plano, los testigos de Jehová le van a argumentar directamente, o los unitarios le van a decir que Erasmo de Rotterdam incluyó esta coma juanina, que también se conoce, y eso realmente es un pecado. La Biblia dice, el que añade o quita, ¿cierto? Tiene una consecuencia muy seria y que ninguno de nosotros lo haría. Ahora, hay varios argumentos que se han levantado para afirmar que a pesar de que esta coma juanina que se conoce no está en los manuscritos más antiguos, que hay datos que realmente lo escribió Juan. Por eso que muchos eruditos aceptan que esto es inspirado, ¿ya? Que no estuvo incluido en los manuscritos iniciales, pero que después se aceptó como inspirado. ¿Por qué razón? Voy a dar la razón y después voy a comentar un punto final en esto. Fíjense que y esto es muy cierto, el único que menciona al Hijo, nosotros hablamos de Trinidad, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el único que menciona a Dios Hijo como verbo, como el verbo de Dios, es Juan. Y lo vamos a ver, Juan 1.1 en el principio era ¿qué? Era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ya que el verbo se hizo carne, ¿se acuerdan?
El mismo Juan escribiendo el Apocalipsis, ¿cierto? Habla del verbo. El nombre de Dios es el verbo de Dios. Del Hijo, es el verbo de Dios. Por lo tanto, coincide con la revelación que se le dio a Juan. Ahora, ¿por qué razón Juan o los escritos ya de Juan no incluyeron de manera categórica esta cláusula y ningún manuscrito antiguo lo reconoce? No lo sabemos. Pero yo voy a ir ahora a este comentario porque siempre mi desafío nunca es sembrar la duda en las Escrituras. Porque hoy día hay eruditos que en lugar de sembrarle certidumbre, ¿cierto?, confianza en la Biblia, le siembran una incertidumbre total. De modo que usted se va de esas reuniones o después que escucha un video con un tremendo signo de interrogación diciendo, bueno, ¿qué de este libro es verdad? Y el resto es solamente interpolaciones. Interpolaciones quiere decir tomado por ahí de la tradición y metido a la fuerza en el texto. Entonces, nuestro deber, hermano, es sembrar la certidumbre. Lo que usted tiene en sus manos es la infalible palabra de Dios. Ahora, ¿qué puedo decir respecto a esto? Que no solamente este texto está cuestionado, hay varios, ¿no? Marcos 16, Mateo 28, hay muchos pasajes. Pero nuestro deber es, primero, confirmar si lo que dice aquí es antibíblico. Ese es el punto. Este apéndice o esta cláusula no es en nada antibíblica. La haya puesto Juan o la haya incluido Erasmo de Rotterdam, coincide, confirma el espíritu de la Escritura. Es decir, que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo o Verbo y Dios Espíritu Santo. De modo que no hay ninguna contradicción que choque con con esta aparente o presunta interpolación conocida como cláusula juanina. Ahora, hay hermanos de sana doctrina que hoy día no se atreven a citarla por lo mismo. Dicen que es un texto espurio, no tiene confianza. Entonces, si entramos en esa dinámica, vamos a empezar a mutilar la Biblia y vamos a llegar a decir, bueno, ¿qué de esta Biblia es lo que, conforme a la voluntad de Dios y a la revelación de Dios, es lo que tenemos que escuchar o enseñar? Por lo tanto, yo discrepo en lo personal de eso y creo que esta es una cláusula absolutamente aclaratoria de la Trinidad que nosotros profesamos. Así que no nos hagamos problemas. Permítame reforzar un poquito esa línea interpretativa. Hay un pasaje también que está, no lo busque, porque otro tema, solamente un paréntesis, cuando el apóstol Pablo dice a los romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después hay una cláusula ahí que dice los que andan en el espíritu y no en la carne. ¿Ya? Entonces, eso ha dado también malas interpretaciones. Somos salvos en Cristo Jesús si usted anda en el espíritu y no en la carne. Y que no tiene nada que ver con el texto, me refiero a Romanos 8, pero véanlo en casa porque hoy día no lo vamos a aclarar. Esa es una interpolación o una cláusula que no contradice nada la enseñanza de Pablo, porque ahí cuando habla de espíritu y habla de carne, se está refiriendo a estar en la esfera del espíritu que es Cristo. Todo aquel que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Entonces ejemplos como eso son usados por inescrupulosos para sembrar la tremenda duda en los oyentes. No va a ser nuestro caso, hermanos, por favor, no va a ser nuestro caso. Nosotros vamos a defender que la Biblia es la infalible palabra de Dios y que la Reina Valera 1960 es una muy buena versión para nuestro aprendizaje y crecimiento en el Señor. Ya entendiendo eso, que es como un dato también histórico que usted lo tiene que conocer al menos parcialmente, nos vamos a Juan 1.1. Vamos a partir por Juan 1.1 en esta mañana, ahora sí, de Evangelio, sí, muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Sin duda que el apóstol Juan recibió mucha revelación respecto a esta triunidad, porque vamos después a pasar a 3 capítulos tremendos, hermanos, que es el capítulo 14, 15 y 16, en donde se revela, ¿cierto?, que Dios es igual al Hijo
y que el Espíritu Santo, el Hijo es igual al Padre y que el Espíritu Santo es igual al Hijo, es decir, una Trinidad, pero perfecta, revelada en esos pasajes. Una doctrina que se conoce técnicamente como la neumatología, ¿cierto? El estudio del Espíritu Santo, donde también al Espíritu Santo lo pone a la par con el Hijo y con el Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De modo que no podemos negar la doctrina de la Trinidad. Por ahí, estudiando, repasando, ¿cierto?, me encontraba con un enseñador, con un maestro que decía lo siguiente, cuando le preguntaron, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Se acuerdan? Las profecías bíblicas. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Y en una oportunidad el Señor le responde, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solamente mi Padre. Entonces dicen, bueno, si el Hijo no sabe, quiere decir que no es Dios. Entonces no se entiende la figura del Hijo, la persona del Hijo. Él se sometió a los designios de su Padre y limitó su divinidad, no dejó de ser Dios, pero limitó sus atributos de deidad para cumplir el ministerio, ¿cierto?, que el Padre le dio. ¿Cuál era? Morir por nosotros, someterse voluntariamente. Pero eso no significa que Jesús no es Dios. Acuérdense siempre, mis hermanos, aquí lo vamos a leer. El Verbo tiene preexistencia, estaba con Dios, era Dios. Pero no solamente en el plano eterno, no en el plano de la preexistencia, sino que cuando estuvo en la tierra, acuérdense que Él aceptó la adoración. El único que puede aceptar la adoración, ¿quién es? Es Dios, si no hubiese sido un engañoso, un engañador, ¿cierto? Pero Él aceptó la adoración, conocía los pensamientos de las personas, los corazones de las personas. Eso lo hace solamente Dios. Yo escudriño el corazón, ¿se acuerda Jeremías 17? Es decir, el único que puede conocer nuestro corazón es Dios. Cristo conocía el corazón de quienes se le acercaban. También debemos ver que el Señor Jesucristo discernía las cosas en la estatura de Dios. Los ángeles venían y le servían, tenía autoridad sobre Satanás, tenía autoridad sobre la creación, ¿se acuerda? Aceptó la adoración cuando Tomás dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío, ¿se acuerda? Entonces vemos a Cristo en una esfera precisamente de deidad, no un suplantador. Entonces el hombre trata de rebajar a nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que dice aquí Juan 1:1, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor, aquí en Juan 1:1, Evangelio de Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. Esta palabra verbo es logos en original, de donde se traduce la palabra o verbo para nosotros. Y el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios, eran dos personas distintas, pero mire lo que dice, y el verbo era Dios. Detengámonos ahí, vamos a leer después los versículos siguientes. Este principio es muy importante. Este principio no se refiere al inicio temporal, porque Dios es atemporal, está fuera del tiempo. Se refiere a ese principio de la eternidad que nadie puede sondear, ¿cierto? Esto coincide con lo que leímos la otra vez con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim, ahí está, creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:1, Juan 1:1 son pasajes paralelos. En ese principio Dios diseñó una creación y en ese principio ya estaba el verbo, ya estaba el logos, ya estaba el Hijo. Por eso nosotros sostenemos, hermanos, que el Padre en su cualidad de Padre es eterno. No sé si usted se recuerda lo que decía un tal pensador del siglo IV llamado Arrio, ¿se acuerda? Él decía que Dios no siempre fue Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de Padre, no podemos hablar de Padre eterno. ¿Por qué? Porque Él fue hijo después. Así lo razonaba Arrio y así también los seguidores de Arrio del siglo XXI, los testigos de Jehová. Usted sabe muy bien que este texto está adulterado en la Biblia de ellos. En la Biblia de ellos dice, en el principio era la palabra, que es lo mismo, no hay problema, y el verbo era con Dios. Pero aquí viene la adulteración diabólica. Y el verbo era le ponen un
artículo indefinido, un Dios con D minúscula. Eso sí que es alterar, esa es una interpolación diabólica. Porque nuestro Señor Jesucristo no es un Dios menor. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y solamente lo podemos entender sobre la base de esta triunidad. Porque usted acaba de leer ahí, el verbo estaba con Dios. Esta frase no está al azar ahí. Porque es importante que el verbo no es lo mismo que el Padre. No es lo mismo que Dios Padre. ¿Cuántas veces hemos dicho? Quien vino a morir, ¿cierto? No es el Padre. No es el Espíritu Santo. Quien vino a morir por nosotros, ¿quién fue? Fue el Hijo. La semana pasada, no sé si usted lo tiene apuntado por ahí, es bueno repasar los apuntes, citábamos Isaías 48, donde aparece dos que envían y uno que es enviado. Dios, el Espíritu, me ha enviado. ¿A quién? Al Hijo, a morir por nosotros. Por lo tanto, no son la misma persona, pero sí conforman la unidad o triunidad o unidad compuesta de la Trinidad. Por eso que dice, el verbo estaba con Dios o era con Dios, es decir, eran dos personas. Pero cuando sale la tercera frase, y el verbo era Dios, vaya, ahí entramos en problemas que chocan con nuestra razón. ¿Cómo es eso de que hay dos personas, pero el verbo también era Dios? ¿Hay dos dioses? No, porque Dios es uno. Entonces, ¿qué quiero señalar? Los testigos de Jehová, para ahorrarse dolores de cabeza, siguiendo las enseñanzas de un tal Arrio, ¿no es cierto?, modificaron el texto de los manuscritos. Ustedes saben que la Biblia de los testigos de Jehová, y es necesario que usted lo sepa, no es la Biblia que usamos nosotros. Ellos tradujeron la Biblia a su antojo. Y una de las cosas más terribles es negar la deidad o decir que Jesús es Dios. Imagínense incluir un artículo que no existe en los manuscritos. Un Dios, un indefinido, ¿cierto? El verbo aquí dice, era Dios. Teos, es decir, el Dios Todopoderoso. No hay ninguna duda. Sigamos leyendo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, tiene credenciales, atributos, prerrogativas de Dios. El único que puede hablar y crear, ¿quién es? Es Dios. Entonces, si nosotros inmediatamente correlacionamos, porque la correlación es muy importante para la interpretación bíblica, ¿cierto? Si usted correlaciona lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, 1 al 3, con la epístola a los Colosenses capítulo número 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ¿note? Y para Él. Mira el versículo 17, Colosenses 1, 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, preexistente, eterno, y todas las cosas en Él subsisten. Este no es un Dios, este es Dios. Antes de dejar Colosenses. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, esto es muy interesante porque ¿a quién vamos a ver por toda la eternidad nosotros, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a llegar al pasaje donde Felipe, uno de los suyos, le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Querían ver al Padre. Y el Señor, ¿cómo le respondió a Felipe? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has visto. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Es decir, lo invisible del Padre se hace claramente visible en el Hijo. Y solamente se puede interpretar y aceptar en ese concepto compuesto de la triunidad. Es decir, el Hijo es Dios. Ahora, un testigo de Jehová le va a decir lo siguiente, en el versículo 15. Discúlpeme que coteje con la falsa doctrina, pero este es un ejercicio muy necesario. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hasta ahí estamos claros. Pero la segunda frase, el primogénito de toda creación. Entonces le van a decir, ¿ve? Es un primogénito. En otras palabras,
es el primero de una creación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la familia judía siempre se hablaba y se exaltaba el concepto del primogénito, el que abrió la matriz, ¿no es cierto? El varón en particular. Entonces dicen, Cristo no existía desde siempre, sino que fue creado, fue engendrado. Y toman pasajes, ¿no es cierto?, para afirmar o pretender afirmar de que que Jesús no es Dios, sino que fue creado por Dios. Le atribuyen todas las cosas, perfecto, testigo fiel y verdadero, pero no es Dios, dicen ellos. No, mis hermanos, tengamos cuidado. Si Cristo no es Dios, lo que ocurrió en la cruz fue un crimen, fue un asesinato. Pero como sabemos y afirmamos y alabamos a Dios porque quien murió en la cruz es Dios, lo que ocurrió en la cruz fue un sacrificio, una ofrenda voluntaria. Eso nunca se nos olvide. Ahora, esta palabra primogénito, que es lo que deriva de estas polémicas, no necesariamente significa, en todos los pasajes, significa el primero de una serie, sino que significa el más importante de la creación. ¿En qué se goza, no es cierto, el Dios en medio de la creación? ¿En dónde está el gozo, la aprobación? ¿Cierto? Como él mismo lo dijo cuando él se bautizó. En el Hijo. En Él está mi agrado. Él es el más importante de todas las cosas. Por eso que nosotros adoramos al Padre en el Hijo. No podemos pedirle nada al Padre sino a través del Hijo. Y ese es el gran problema que todavía adolecen los judíos. ¿Ya? Los judíos no son cristianos. Ellos adoran al Dios de Israel, que nosotros también, es el mismo Dios, por supuesto. Pero, dicho muy de paso, y a propósito de las noticias que están ocurriendo, nos evoca este inminente traslado de la iglesia. En cualquier momento tenemos que salir. Yo les decía en la casa, en cualquier momento un misil destruye la mezquita y los tiempos se cumplen. Pero nosotros vamos a desaparecer antes que eso. Que así sea, hermano. Y que Dios tenga misericordia de quienes amamos y que todavía no han venido a la luz del Evangelio, ¿no es cierto? Pero es importante precisar, hermanos, que los judíos, los escogidos de Israel, también van a creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Porque nadie va al Padre sino a través exclusivamente del Hijo. Eso es muy importante. Ahora, la palabra primogenitura no significa necesariamente el primero de una serie, sino que significa el preeminente. Y eso es lo que está consignado aquí en Colosenses 1:15. En otras palabras dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el preeminente de toda la creación, el más importante de toda la creación. Acuérdense que el Señor lleva su título también único de unigénito. Ahí no lo comentan los testigos de Jehová. No les conviene aceptar que Jesús es Dios y que Él declaró implícitamente, ¿cierto?, su deidad cuando, por ejemplo, Caifás le dijo, dinos, lo tenía como atormentado. ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Tú lo has dicho. El hombre lo confesó. Lo querían apedrear porque siendo hombre, decían ellos, se hace Dios. Entonces, no confundamos las cosas, hermano. Ellos se van a tomar de muchos argumentos, y no solamente ellos, los que niegan a Jesús como Dios, van a tomarse de argumentos como estos para decir que es un primogénito, es una creación. En algún momento vamos a llegar al pasaje de Hebreos cuando dice, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerda? Que creo que ya lo vimos, una pincelada en el capítulo 1. Bueno, muy bien. Volvamos acá a el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El Señor, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, como dice el versículo 1, pero además dice que en el versículo 3 que Él es creador. Él es el creador. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, que estuvimos estudiando? Mire lo que dice acá. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, eso significa los últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Aquí el Hijo está escrito con mayúscula para que entendamos de qué se refiere
a la Trinidad, a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta expresión del versículo 3 que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí no está hablando de una creación, está hablando de la impresión fidedigna de Dios. Es decir, el Hijo, el Verbo, o nuestro Señor Jesucristo, no es solamente un fiel testigo de Dios, es Dios mismo, eso es lo que está diciendo. Y que después lo ratifica en otros pasajes como con los Filipenses capítulo 2, cuando dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa expresión igual a Dios no es que Él llegó a imitarlo para ser un testigo fiel, no, siendo Él Dios mismo. Ahí la palabra usada en el griego tiene que ver con igualdad, es idéntico a Dios en esencia, en coexistencia, en coeternidad. No rebajemos a nuestro Señor Jesucristo por ningún motivo. Aquí en el Evangelio de Juan, hermanos, aparecen muchos pasajes, como por ejemplo, avancemos un poquito, en el capítulo número 10 de Juan. Vamos a leer primero Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Dice así, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Deténgase allí. Detengámonos un poquito, hermano. ¿Se acuerda del Salmo 23? Jehová mi pastor. Todo lo que aparecía en el Antiguo Testamento se revela en el Hijo. Por ejemplo, cuando Él decía, yo soy la vid verdadera, ¿ya? Yo soy la luz del mundo. En esta oportunidad, yo soy el buen pastor. Es decir, el Jehová del Antiguo Testamento se revela en el Hijo. Así que no hay ningún problema en decir que el Hijo puede portar perfectamente el tetragramatón en su esencia. Acuérdense que cuando les dijo, aquí mismo Juan también, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso que tomaron piedra y lo querían matar. Porque estaba declarando su eternidad, estaba declarando su deidad, que era Dios, no era un profeta meramente. Por eso que lo odiaron tanto los judíos. Aquí Él se está revelando como el Jehová del Antiguo Testamento del Salmo 23. Sigamos leyendo, versículo 12, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Para qué vamos a hablar de los pastores asalariados ahora mismo, hermano? Nos desviaríamos del tema y nos vamos a acalorar un poco más por la sinvergüenzura, ¿no es cierto? Este es el verdadero pastor, no es asalariado, sino que ama las ovejas y aún más es la puerta de las ovejas, el que se pone en el rebaño como puerta donde el enemigo no puede entrar. No es este que arranca y no le interesan las ovejas, versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, versículo 14. Yo soy el buen pastor nuevamente y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Note aquí, versículo 15. Aquí empieza a mostrar su unidad con el Padre, pero a su vez que el Padre es otra persona. Dice el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Es lo mismo que estábamos leyendo ya en Juan 1.1. Son dos personas distintas, ¿cierto? Uno no debe olvidar, mis hermanos, que el ministerio del Hijo no es el ministerio del Padre, ni tampoco el ministerio del Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero las tres personas conforman la Trinidad. De modo que el conocimiento acabado del Padre solamente lo tiene el Hijo, ¿cierto? Y el conocimiento acabado del Hijo solamente lo tiene el Padre. Y cuando el Hijo ya termina y lo vamos a leer, cuando ya termina su ministerio,
dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo, en igualdad con el Hijo, revela lo profundo del Hijo. Entonces, yo creo que aquí se van aclarando muchas cosas, ¿ya? Dice acá en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, indicando lo que va a venir en el tiempo final. Nosotros mismos nos sentimos parte de su rebaño, no somos parte de Israel, pero somos parte de su rebaño, lo que nos permite también, dicho muy de paso, confiar en la doctrina de que tanto Israel como la iglesia seremos un solo rebaño con un solo pastor. Usted sabe que los judíos aquí interpretan según su perspectiva. No sé cuántos lo saben. Ellos dicen aquí se está refiriendo a Israel y a Judá, ¿ya? Porque estaban divididos. Acuérdense que se dividió el reino. Muy bien, sigamos leyendo. Versículo número 17. Note. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este es un misterio que se revela. Nadie me la quita. Esto es una declaración divina, hermano. Tomémosle el peso. Nadie me la quita. El único que puede tener esa actitud privativa de la vida es Dios, no somos nosotros. A nosotros nos pueden quitar la vida. Nosotros somos vulnerables, somos finitos. Pero Él dice, a mí nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Note que hay una diferencia. El Hijo no es el Padre. Son dos personas distintas, pero el Hijo es Dios, con las mismas prerrogativas del Padre. No sé si se va entendiendo, esperemos que sí. No sé si usted se recuerda, en una de las reuniones hablamos de otra de las herejías del siglo IV por ahí, que era la herejía de el modalismo, ¿se acuerda? Muy distinta a la doctrina de Arrio, ¿no? Arrio rebajaba al Hijo para poder compatibilizar en la mente de que era otra persona que tenía sus cualidades, pero que no era Dios, decía Arrio. Pero el modalismo, ¿cierto?, señalaba de que si bien Jesús es Dios, pero que Dios se manifestaba, ¿cierto?, de diferentes modos. Es decir, cuando Dios se manifestaba con el Padre, como el Padre, mejor dicho, no existía el Hijo ni existía el Espíritu Santo. Cuando se manifestaba a través del Hijo, no existía el Padre y no existía el Espíritu Santo. Y cuando se manifestaba como el Espíritu Santo, no existía el Hijo ni existía el Padre, sino que eran modos de expresión, de manifiesto. Entonces, ellos decían, en Getsemaní, por ejemplo, este es un paréntesis, cuando el Señor decía, Padre, pase de mí esta copa sin que yo la beba. La pregunta racional es a quién le oraba. Si el modalismo, en otras palabras, dice que si el Hijo, si Dios se hizo carne, arriba no había nadie, porque era un modo de manifestación del único Dios. Yo sé que es una cuestión enredada, pero eso no es lo que enseña la Biblia. El Padre seguía existiendo en la eternidad, el Hijo estaba en la tierra, limitó sus prerrogativas de deidad como Dios, pero seguía siendo Dios. Pero aún así Él dice lo siguiente, dice en el versículo 17, por eso me ama el Padre, es otra persona, es el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Uno podría decir, bueno, es una ofrenda voluntaria, está bien, pero ¿quién tenía poder para hacerlo? Él mismo, lo dice el versículo 18, nadie me la quita. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros sostener una idea tan humanista como la sostuvieron los primeros que llamaban la patrística o los padres de la Iglesia, que llegaron a afirmar que los judíos habían matado a Jesús? ¿Lo ha escuchado? Lo que se conoció como deicidio. Deicidio, dei, Dios, sidio, asesinato de Dios. Entonces, los judíos voluntariamente, soberanamente tomaron la vida de Jesús. No, aquí el Señor dice algo muy distinto. A mí nadie me la quita. Si Él no pone su vida voluntariamente, nadie podía quitar su vida. No avancemos todavía, sigamos meditando. Hay un pasaje, hermano, cuando el Señor
declara estas prerrogativas aún limitando ser Dios, porque, por ejemplo, Él no era omnipresente cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, su omnipresencia existía en su esencia, porque era Dios, porque es Dios, ¿sí? Pero hay un momento que dice que le querían arrojar piedras, o lo querían ya arrestar y prender, qué sé yo, y dice la Escritura, y no pudieron, porque aún no había llegado su hora. En otras palabras, mis hermanos, la hora del soberano, la hora predeterminada, no es la hora de los hombres. Este no es un mero hombre. Esta declaración no resiste para un mero hombre, un mero profeta. A mí nadie me la quita. Acuérdense que los antiguos profetas del Antiguo Testamento, ellos eran muertos por injusticia, por actitudes malvadas de los reyes que no querían escuchar la palabra de Dios, los arrestaban, les daban muertos. El propio profeta Isaías se dice que lo partieron con una sierra, lo acerrajaron al profeta Isaías. Pero aquí vemos algo muy distinto. Él viene a mostrar su deidad también. Dice, nadie me la quita sino que yo desde mí mismo la pongo. Él pone su vida voluntariamente. Si él no hubiese querido morir, nadie le quita la vida. Por eso que es absurdo eso de entrar en esta... Por ahí leía, porque por ejemplo esta guerra santa que establecen los hombres, acuérdense que Irán es un pueblo musulmán, y los musulmanes tienen dos vertientes, ¿cierto? Los sunitas y los chiitas. Y los chiitas son pero radicales. Ellos pueden llegar a... Decía un comentarista antes de venir, escuchaba, que si entran en la guerra santa aquí vamos a estar en problemas. Ellos matan por su fe. Pero ¿qué de los ultraconservadores, ¿no es cierto?, comillas, cristianos, como Donald Trump y sus asesores religiosos, que validan, por ejemplo, la invasión y la muerte para destruir a todos los profanos, para matar a los impíos, a los infieles? Esa es la antigua escuela de Agustín de Hipona. Entonces, cuando uno se mete en esa historia humanista, la guerra santa, las mismas cruzadas, un cristianismo que no es el cristianismo de Cristo, es un cristianismo hecho a la medida de las aspiraciones humanas, no tiene nada que ver con la Biblia, uno se encuentra con esto y se desmorona todo eso. El Señor muestra su voluntad, voluntariamente Él quiso morir, a él ningún hombrecito le quitó la vida, dice, tengo poder, porque Él era Dios, para poner la vida, para ofrendarla, para sacrificarla, y tengo poder para volverla a tomar, y eso fue lo que ocurrió. Él resucitó, porque es Dios. Avancemos un poco, hermano. Versículo 27. (27 al 28). Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera pregunta, ¿quién es el que da vida eterna? ¿De dónde viene la salvación? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? La salvación viene ¿de quién? Viene de Jehová. Por eso que este hombre causaba tanto revuelo, tanta resistencia en los religiosos de la época. ¿Quién es este carpintero de Galilea, este don nadie de Nazaret, que viene a dar instrucciones con la estatura tan grande como Dios mismo? Yo les doy vida eterna. No podría ser un mero hombre. Este era Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, como lo leíamos en Juan. Bueno, eso es lo primero. Dice, versículo 8, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, vida eterna para siempre jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigamos leyendo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. ¿Ya? Es decir, nuevamente el énfasis a poner en otra perspectiva la persona
del Padre. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, sin embargo hay una igualdad, una consustancialidad en la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo. Está diciendo, el Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, la mano del Hijo es tan segura, preserva de manera tan eficaz como la mano del Padre. ¿Y cómo lo explicamos eso? Lo explicamos sobre la base de la triunidad, en este caso Padre e Hijo que estamos desarrollando. Y el versículo 30 es bastante claro también, ¿no es cierto? Dice, el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Noten la reacción que ocurrió en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Lea usted. Pues tú, siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Es decir, los judíos sabían muy bien lo que estaba pasando, que nos permite a nosotros interpretar en una buena perspectiva lo que estaba pasando. Dios estaba declarando su deidad, estaba declarando que estaba a la misma altura de su Padre, siendo su Padre otra persona, pero Él se iguala con el Padre, que se entiende obviamente en lo que estamos tratando de desarrollar, esta unidad compuesta, que después incluyendo el Espíritu Santo, se llama Trinidad. Ahora lo que viene a continuación en el versículo 34, que también ha sido muy usado para una mala interpretación, versículo 34 le dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, aquí dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Entonces, ¿cómo es eso que estaba escrito que los hombres eran dioses? Yo me acuerdo todos los que han enseñado por ahí que el hombre, igual que la mentira de la serpiente en Edén, seréis como Dios. Hay muchos predicadores, pastores vivos y también que han partido, que han enseñado la herejía de que nosotros somos dioses. Este mismo Cach Luna, ¿no es cierto? Cach significa platita fresca. Sí, la gente no se da cuenta. Él mismo dijo, le decía a una persona, ¿cómo te llamas tú? No sé, Pedro. Y tu hijo, Pedro Junior. De la misma forma, nuestro Dios es Jehová y nosotros somos Jehová Junior. Mire qué manera de enseñar algo tan importante como es la deidad de Dios y la deidad del Hijo. Nosotros no somos dioses, hermano. Ninguno de nosotros pretenda presumir de que es un Dios en miniatura. Algunos llegan a decir, somos cristianos porque la palabra cristiano en el original significa pequeños cristos. Esa es una interpretación presuntuosa, ¿no es cierto? Soberbia. Nosotros somos pequeñitos, somos pecadores redimidos, que necesitamos, que dependemos del Señor, pero jamás pequeños Cristos. Ahora, cuando Cristo le está señalando el Salmo 82.6, esto está escrito en el Salmo 82.6, vosotros sois dioses, se estaba refiriendo precisamente a la casta de los que dirigían Israel, que lo hacían como verdaderos dioses, pero no hacían la voluntad de Dios. Jactándose de tener poder, jactándose de tener la capacidad de aprobar o desaprobar lo que a ellos se les viniera en la cabeza, el Señor los enrostra, vosotros sois como dioses, vosotros actúan como dioses. Dice el versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, refiriéndose al Hijo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Versículo 38, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, note, y yo en el Padre, una consustancialidad. Ese es el gran choque,
que se transformó en una piedra de tropiezo para Israel. No era hablar del Padre, no era hablar de Dios, sino que hablar del Hijo. Es decir, el Hijo, que es lo que estamos estudiando los jueves en la Epístola a los Hebreos, es el gran conflicto para el judío. ¿Quién es el Hijo? Nosotros, gracias al Señor, estamos aprendiendo de que el Hijo no es un mero profeta, no es un testigo fiel meramente, sino que es Dios hecho carne. Dos personas distintas, pero una sola persona, un solo Dios, en unidad consustancial, coeterna, como lo es la Trinidad, que este misterio nos